Luego de que hemos explicado al auditorio la importancia que tiene abordar esa problemática, esa dificultad, ese reto o de aprovechar esa oportunidad, luego de haber también expuesto en sus partes y funcionamiento nuestra propuesta, la tesis ganadora de la fase de indagación, luego de haber recuperado y organizado cada uno de los argumentos comenzando por los más fuertes y habiendo también ofrecido argumentos adicionales a algunas de las premisas de los argumentos que hayan necesitado entonces un sustento más importante, tendremos que reconocer también las objeciones, los contraargumentos, las preguntas, los riesgos potenciales de la obra, por ejemplo, que puede traer nuestra propuesta. Se deben explicar ampliamente esas objeciones, se deben recuperar, pero también debemos entonces darles contestación, planes de mitigación, cómo se pueden atender, de pronto cómo se pueden reducir esos riesgos y dar pues definitivamente toda una serie de explicaciones acerca de cómo podemos abordar, explicar, desmentir esos problemas que puede alguien manifestar en el momento que nosotros estemos ofreciendo entonces nuestros argumentos en favor de la propuesta que tratamos de defender. Luego de las objeciones, compañeros, entonces debemos recuperar esas otras alternativas, esas otras propuestas, esas otras tesis que no salieron tan favorecidas de la parte de indagación nuevamente, esas otras tesis que no salieron viables, pero debemos explicarlas ampliamente, en qué consistían también, cómo iban a funcionar. Debemos recuperar asimismo también los argumentos que pudimos encontrar también en la fase de indagación y también explicar por último pues las objeciones por las cuales encontramos o decidimos que no eran tan viables como nuestra propuesta. Esa, como les digo, las objeciones y las otras alternativas es la cuota de ética profesional que nosotros podemos dar a conocer ante nuestros entes financiadores o nuestros evaluadores. Eh, por último, entonces tenemos las conclusiones. Debemos entonces, en la fase de conclusiones, construir una síntesis, elaborar una síntesis de lo más importante que hasta ahora hemos podido escribir. En términos entonces consistentes, claros, siendo concisos, vamos a recuperar nuevamente cuál era la pregunta, la cuestión, ¿cuál es la propuesta o tesis con la cual queríamos nosotros atender esa dificultad, ese riesgo o esa oportunidad? Y asimismo recuperar también en sus términos generales, en términos muy generales, tal vez el principal argumento de manera sintética, en un párrafo, puede ser bien explicadito entonces cuál era el problema, la tesis y el principal argumento. Podemos también entonces ofrecer conclusiones adicionales también derivadas siempre de los argumentos dados. Esto es muy importante, compañeros. No vamos a inventar ahí nada que ya no esté de manera implícita en los argumentos ofrecidos, ¿vale? Ya entonces tenemos claridad sobre en qué consisten los argumentos deductivos, por ejemplo. Y es que la conclusión está allí implícita en las premisas. Lo que nosotros hacemos es un ejercicio deductivo. De esas premisas, nosotros recuperamos allí una deducción, una conclusión. Pero pueden sacarse muchas más conclusiones, deducirse mucho más cosas de esos mismos argumentos que nosotros aportamos. Entonces tampoco vamos a inventar nada, vamos a hacer ejercicios de inferencia, de deducción y a través del análisis de los argumentos que ya aportamos. Eso también lo hacemos en las conclusiones. Y por último, tal vez podríamos entonces también ofrecer algunas recomendaciones generales para la implementación de investigaciones relacionadas con el tema que nosotros abordamos. Eso es lo que se hace en las conclusiones. Entonces vemos que son 6 partes, ¿no es cierto? Esas 6 partes componen, digamos, el borrador o el esquema, el texto argumentativo. Esas 6 partes luego se van a convertir en 3. Ya saben, ¿no? La introducción, el desarrollo y las conclusiones. En la introducción, entonces vamos a recuperar en la problemática, vamos a tratar de explicar su importancia. Recuperamos ahí también en la introducción la tesis que vamos a defender. Vamos a explicar cómo funcionaría esa propuesta,
Luego, en la fase de desarrollo, pues vamos a desarrollar todos los argumentos. Empezando por el más fuerte, vamos también a desarrollar las objeciones y a reconocer también las otras alternativas como no viables. Eso se hace en la parte de desarrollo. Y nuevamente, pues entonces ponemos tal cual las conclusiones. ¿Nos ha quedado claro? Entonces, un texto argumentativo, por lo general, como cualquier ensayo, tiene introducción, desarrollo y conclusiones. Y en esas tres partes vamos entonces a tratar de organizar y plasmar estas seis que en la fase de esquematización o el borrador, en construcción del borrador, hemos entonces organizado. Por último, compañeros, pues unas recomendaciones adicionales de parte del autor, y es que luego de que hemos elaborado este esquema, este borrador, y luego de que hemos escrito más bien plenamente nuestro texto argumentativo, dejémoslo reposar 1 o 2 días para que nuestro cerebro procese la información y podamos luego con otra mirada ser un poco más críticos con lo que nosotros leímos, con lo que nosotros escribimos hace 2 días. ¿Mm? El cerebro necesita tiempo, el cerebro necesita mecanizar, asimilar la información. Así que la mirada que nosotros vamos a poder dar luego de 2 días sobre ese texto que escribimos no va a ser la misma, ¿no? Siempre va a ser importante eso. La otra estrategia es dar a conocer nuestro escrito a otra persona, que sea de nuestro agrado, que nosotros le agrademos para que haga las cosas con conciencia, con interés, y esa otra persona pues que tenga también algún conocimiento acerca del tema que nosotros abordamos. Entonces tendremos ahí otra mirada para a partir de ella hacer las correcciones pertinentes antes de ir a ponerle punto final y a entregar pues ese ensayo, ese texto, ese proyecto que nosotros queremos ofrecer. Compañeros, pues no, estos son recomendaciones y son las partes entonces que hemos podido desarrollar a través del capítulo séptimo y octavo con el fin de poder entonces por fin obtener un texto argumentativo convincente, un texto con el cual en realidad podamos pretender convencer a alguien de que nuestra idea, de que nuestra propuesta podría ser la mejor para sacar adelante el problema o para poder aprovechar convenientemente esa oportunidad que se nos ha aparecido. Entonces, bueno, con estas explicaciones esperaría yo que ya estamos un poco más preparados para el parcial. Cualquier inquietud, compañeros, por favor, manifiéstenla a través del grupo de WhatsApp, yo estaré pendiente. Entonces, sería solamente llegar el próximo viernes a sacar adelante el quiz que íbamos a hacer hoy, bueno, mañana, viernes 25, y luego pues entonces el parcial. Un placer, compañeros, entonces nos estamos hablando por ahí.